Avec ce film, je ne prétendais pas faire un travail journalistique. Je ne prétendais pas être objectif, ni faire croire que la réalité des témoignages que vous allez entendre est la seule vérité. C'est un regard à travers d'autres regards. 2008, la crise en Espagne éclate. Chômage, expulsion, pauvreté, répression, dette impayable, privatisation, corruption, mensonges, exclusion, génération des jeunes sacrifiés. Tels étaient les gros titres de la presse et telle semblait être la seule réalité de mon pays depuis le début de la crise. Un scénario triste et décourageant. Puis, le 15 mai 2011, naquit le mouvement des Indignados, avec ses manifestations populaires, ses campements, ses assemblées. Une lumière née de l'indignation et porteuse d'espoir citoyen. Or, en 2012 et 2013, la presse en parlait de moins en moins, et lorsqu'elle abordait le sujet du 15e, elle éludait l'importance historique de ce mouvement citoyen indépendant et évoquait un abandon progressif de sa lutte. J'ai commencé à me demander si ce que racontaient les médias n'était pas une version tronquée de la réalité. Est-ce que le mouvement des Indignados s'était vraiment éteint ? J'avais du mal à croire qu'il n'y avait plus de résistance et je décidai de voyager dans mon pays à la recherche de signes d'espoir. Je voulais savoir ce qui s'est passé dans les rues et où était passée la force des millions de citoyens qui avaient participé ou sympathisé avec cette marée d'indignation. J'en avais besoin. J'ai retrouvé un pays mobilisé par des milliers de volontés anonymes. Quelque chose était en train de changer. J'ai donc commencé par aborder l'un des mouvements des citoyens les plus puissants du pays, mouvement qui existait avant le phénomène du 15e, l'APA, mouvement des victimes des hypothèques. En nombre de la plataforma Afectados por la Hipoteca y de las miles de personas que están participando en este movimiento, del que yo hoy simplemente soy una cara visible, pero que insistimos, si este movimiento hoy tiene alguna significación es porque miles y miles de personas están muy comprometidas y muy implicadas en la defensa de los derechos humanos en el Estado español. Directamente hay un precedente inmediato a la plataforma Afectados por la Hipoteca, que es Sube de Vivienda, un movimiento ciudadano que fue muy pre-15M, porque también fue mucha gente no politizada, que viendo cómo se estaban vulnerando nuestros derechos y cómo nos estaban mintiendo explícitamente desde el poder, pues se autoconvocó en las plazas a través de las redes sociales para denunciar, ¿no?, que se estaba incumpliendo el artículo 47 del derecho a la vivienda. Entonces, en ese momento se negaba que existiera una burbuja inmobiliaria, pero la población lo estábamos sufriendo. Entonces fue esa misma población que sabíamos que había una burbuja, pues que sabíamos que algún día estallaría y con ese conocimiento y esa experiencia nos anticipamos y trabajamos en la creación de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Mira, yo cuando firmé mi hipoteca yo tenía, digamos, un contrato de fin de obra. Así que me consideraron 231.000 euros de hipoteca con este nómina. Te animan para decirte que va a ser tu casa propia y el día que termina de pagar es tuyo. Por ejemplo, a muchos de nosotros, los que estamos ahora afectados, no nos hicieron un estudio previo de riesgos. Lo que pedíamos nos lo daban e incluso nos daban más. O sea, íbamos a pedir el acceso para la hipoteca. Me decían, mira, te doy para el coche, te doy para un crucero, y eran así todas. A nosotros los que extranjeros veníamos de fuera, pues, por ejemplo, no nos pedían avales. A mí me lo dieron sin hacerme ningún estudio de riesgo ni nada. A mí no me dijeron en que en ningún momento, si yo alguna vez tenía dificultades, que no me preocupase, que se pueden hacer muchas cosas. En ningún momento me explicaron que si yo no podía acogerme a ninguna de las ofertas del banco, me iban a quitar mi vivienda. Ahora es por un 60%, antes era por un 50% y yo tendría que acarrear con la deuda.
A mí en ningún momento me dijeron eso. La administración pública participaba de manera activa y, por ejemplo, hacía políticas muy agresivas como que desgravaba fiscalmente la compra, no desgravaba el alquiler, liberalizaron el alquiler y eso hacía que el alquiler en este país no fuera una alternativa real porque es caro, es inestable, es de mala calidad, a diferencia de otros países europeos. Además, somos el país de Europa que más vivienda ha construido pero no ha hecho vivienda social, con lo cual no había una alternativa al mercado privado, con lo cual todas las políticas empujaban literalmente a la gente hacia la comercialización de la hipoteca. No solo eso, sino que además hasta el mismo estallido de la burbuja, el mensaje oficial explícito del Estado era que la mejor inversión que podía hacer una familia en este país era comprarse una vivienda. Por eso hablamos de que ha habido estafa planificada y engaño descarado, porque la administración pública, el presidente de gobierno, las ministras de vivienda salían regularmente por todos los medios de comunicación diciendo que esa era la mejor de las inversiones, la inversión más segura, con lo cual miles de personas contrataron una hipoteca no pensando que estaban haciendo algo arriesgado o peligroso, sino todo lo contrario, pensando que estaban haciendo lo más seguro de su vida, ¿no? El notario no nos informaba lo que estábamos firmando, nos informaba lo que estaba por encima, pero cláusulas abusivas no nos lo informaban. De punto a punto te redirigen a otro y claro, si tú ya te pones a seguir los puntos, pues te vas dando cuenta que ya vas atando cabos y te vas dando cuenta que es un abuso, que por ejemplo el de que ellos pueden modificar el contrato sin previo aviso a nosotros, o que tus avales eran avales solidarios, que quiere decir que avalaban con sus propiedades y con sus futuras propiedades, o los intereses de mora que llegan hasta el 30%, que en la última cuota de la hipoteca pues tenías una cantidad de 40 a 50 mil euros. Para saber el interés de demora no te ponen un 25% o un 10%, sino que te ponen una fórmula complicada con la cual tú tienes que, si quieres saber qué cantidad de porcentaje vas a pagar, pues tienes que saber que resolver esa fórmula. Entonces son cosas que te van poniendo y claro, al final tú no entiendes el contrato. Me dieron la hipoteca de 231.000 euros y empezó a pagar 700 euros, lo que yo empecé a pagar. No sé, los 700 euros que empezaba a pagar y pregunté a su día si con los 700 euros va a subir. Me dijeron no, que esto sube muy poco porque el Euribor ahora mismo no está subiendo y tal y esto, no sé qué, no se subía. No sé qué, los 700, incluso hace un tiempo me fui ahí, después de estar pagando un año y algo, me fui para preguntar en el banco, me dieron un documento donde, cuando empezó a subir un poco, ¿no? Me dieron un documento donde venía diciéndome que no pasaba de este límite, etcétera, etcétera, y lo tengo los papeles ahora mismo conmigo, que donde venía lo que precio que ponía y todo esto, durante hasta 2035, algo así, cuando se terminaba de pagar la hipoteca. Luego era todo mentira porque mi letra, lo último que me llegaban, cuando se va renovando cada 6 meses y tal esto, va subiendo y me llegaba hasta 1.500 euros casi, porque eran 1.455, era mi última letra en el año 2009. Yo pensaba que tenía un trabajo fijo, tenía un trabajo estable y que sí que iba a poder hacerme cargo de la cuota. Yo lo único que pretendía era que mi hijo no tuviese las mismas dificultades que yo, dejarle en un futuro un hogar, una estabilidad. Yo solo buscaba una estabilidad familiar y me engañaron. Yo, después de estar pagando mi casa 2005, 2006, 2007, 2008 y luego viendo cuando me llega una carta donde me dice que solo he pagado más de 30 y pico mil euros, entonces me dice que de lo que he pagado solo por capital son 2.000 algo euros, lo que he pagado de intereses son, 20 y tantos mil euros, entonces estoy viendo algo que no voy a terminar de pagar nunca jamás. ¿Saben? Entonces ellos sí que cuando la gente estaba firmando eso, ellos lo sabían y saben lo que están haciendo. Aquí estamos ante un caso de sobreendeudamiento inducido por las entidades financieras. Quien no paga la hipoteca no es porque no quiere, es porque no puede. Por supuesto que la gente si pudiera pagaría la hipoteca, o es que la gente pierde la vivienda así alegremente. No, la gente no paga porque no puede y no puede porque está en el paro. Y antes que pagar la vivienda está comer. Es que hay gente ya que incluso tiene problemas para comer.
Nos han estafado, nos han engañado. Y lo que hace el banco, y la ley se lo permite, es que ahora se queda nuestra vivienda por el 60% y nosotros, los deudores de buena fe, la gente del pueblo, tenemos que acarrear con el 40% de la deuda. O sea, pagar una casa por vivir en la calle. Cuando los grandes empresarios y a las constructoras y todo eso se hace concurso de acreedores, se sacan todos los bienes embargados, se los reparten y se quedan las empresas en deudas. Y sin embargo a las personas se les persigue de por vida. Está fallando algo en este sistema. La mano de obra es un elemento fundamental del sistema económico. Otra parte es el capital y otra parte son los recursos. No puede ser una parte de ellas maltratada respecto a los demás. Además hay un aspecto que no es economicista, que es humano. Es decir, las personas, tú no puedes a una persona que no tiene trabajo decirle que te debe 50.000 euros toda su vida. ¿Por qué? Porque supone la exclusión social. Y hay otro aspecto aún más importante, que es humano y económico, que es increíble entender cómo puede funcionar un sistema teniendo a la gente totalmente marginada, ¿no? También podríamos hablar de un trato no igualitario que hace el Estado referente a los bancos y a los particulares. Es decir, si un banco tiene problemas económicos y un particular tiene problemas económicos, la actitud que el Estado tiene con ellos es diferente. La actitud que tiene con el banco es de pronto decir que es francamente importante para que funcione el sistema económico que los bancos no se hundan, y entonces rescata con dinero de todos a estos bancos, lo cual es inaudito y estaría muy bien si ese mismo planteamiento lo tuvieran también con las personas, pero las personas las excluyen y a los bancos los rescatan. Lo que no tiene sentido es que esto se haga con el dinero de las personas y de la sociedad. Entonces, lo lógico sería que hubiera un mecanismo proporcional y equilibrado de que permitiera continuar viviendo y tener una segunda oportunidad, no solo a los bancos, sino también a las personas. Simplemente eso, ¿no? Nos consta ya que hay más de 3,5 millones de viviendas vacías en España. La mayoría están en manos de las entidades bancarias, cierto, cerradas, selladas las puertas para que no se ocupen, para que no se usen, y no sé, están esperando a que se recupere la economía, pero mientras tanto siguen echando familias a la calle. La plataforma, pues como decía, es una agrupación de personas que nos hemos unido frente al desamparo que tenemos de la administración pública, de resolvernos el problema habitacional que tenemos en España. En definitiva, es un grupo de personas que no conforme con el sistema económico que nos está matando literalmente. Intentamos recuperar un espacio para vivir. La actitud que vamos a tener de cara a la situación que se nos presenta es esta. La primera es venir aquí para informarnos y conocer nuestros derechos. Este es el primer paso y el más importante. Y luego ya iremos llevando papeles al banco, juntándonos con nuestros grupos de banco, y entonces vamos a ir cogiendo más fuerza para afrontar lo que viene encima, ¿no? Hasta que la plataforma se formó, los afectados estábamos siendo acosados, estábamos desorientados. Entonces esto es lo que hacemos nosotros, unir para poder trabajar en una sola dirección, que es la de recuperar nuestras vidas, porque estamos ahora mismo como esclavos financieros. Entonces, en el momento en que nos vemos en la situación de no poder afrontar los pagos, pues lo valoramos y tomamos una decisión, porque es más o menos en el camino que estamos. Realmente nos negamos a hacer eso, tenemos miedo, llegamos aquí mismo con miedo y con vergüenza, con las escrituras bajo el brazo. Un abogado que me lea, porque me han estafado. Nos han estafado a todos. Esto no comenzó cuando yo me quedé parada y cuando ya no pude pagar mi hipoteca. Esto comenzó muchos años atrás, generando leyes y generando circunstancias para que creyera yo que era urgente que yo me comprara una casa, porque era más alto el valor
de un alquiler que lo que me iba a costar a mí pagar una hipoteca. Entonces, todo esto se ha ido generando a través de años y nosotros simplemente hemos quedado pillados en ello. La gente estaba deprimida, devastada, culpabilizada, porque encima, en este sistema tan perverso en el que estamos, los auténticos responsables de la crisis, cuando estalla la crisis, rápidamente ponen en marcha una versión oficial de esta crisis que culpabiliza a las víctimas, que desvía el foco de la responsabilidad y le dice al conjunto de la población, donde antes le decían que la mejor inversión que podían hacer era comprarse una vivienda, ahora les dicen que han sido unos irresponsables, que han querido vivir por encima de sus posibilidades. Y eso es lo que nosotros nos encontramos en febrero de 2009, miles de personas absolutamente en estado de shock, que no saben ni explicar lo que les está pasando, que ni siquiera entienden lo que dice su contrato hipotecario, que han acudido a la administración y encima han recibido un discurso culpabilizador y les han dicho además que hagan lo que hagan no se van a poder recuperar nunca más. Vimos que lo que había que generar eran espacios colectivos, además recibir la información regularmente en asesoramiento colectivo hace que las personas se formen, se capaciten, que por sí mismas puedan negociar con el banco, puedan ir a la administración pública, puedan denunciar y pelear por su caso, y cuando encima se empiezan a conseguir pequeñas victorias, empezamos a conseguir daciones en pago, parar desahucios, se ve que la organización es útil, sirve para algo, sirve para enfrentar nuestros problemas y eso es el mecanismo definitivo de empoderamiento y eso es lo que hace que lo que empezó como una pequeña experiencia en Barcelona, pues hoy tenga 200 núcleos en todo el Estado y miles de personas se hayan organizado sin tener en cambio ninguna experiencia previa de activismo. Asesoramos. Primero nos hemos asesorado nosotras y transmitimos lo que aprendemos a los que llegan nuevos. Si nos encontramos con una fecha de desahucio inminente, bueno, pues se intenta negociar por vía rápida con el banco, que se paralice, porque es el único que puede decir paramos el proceso de ejecución. Si no ha comenzado el proceso de ejecución, pedir la condonación de la deuda o la dación en pago con carácter retroactivo. Si no se consigue nada, bueno, pues llega la fecha del desahucio y lo que hacemos es un acto de resistencia pacífica. Nos ponemos en la entrada de la vivienda y cuando llega la comitiva judicial, pues no dejamos pasar. Si ya pues acuden con la policía y nos arrastran y quieren hacer efectivo el lanzamiento o desahucio, que es lo mismo, se producirá y si no, pues nos darán una nueva fecha para que la vivienda esté vacía. Este desahucio lo vamos a parar. Tranquilos, sin ninguna palabra fea ni nada, ¿eh? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Aquí no pasa nadie. 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 Luego hubo otro punto de inflexión, tanto para el movimiento como mediático, que fue el 15M, ¿no? Cuando ya llevábamos 6 meses de campaña Stop Desahucios, aparece el 15M y entre la plataforma Afectados por la Hipoteca y el 15M hubo un encuentro perfecto. Existe la posibilidad de denunciar la deuda que exista por culpa de estas hipotecas fraudulentas y no pagarla, haciendo responsable a esos banqueros que puedan haberse largado con el dinero. En el Tribunal Ciudadano de Justicia vamos a investigar exclusivamente los delitos de fraude y de estafa que tienen que ver con estas sobretasaciones y que además tendría un efecto concreto, como ya ha señalado el compañero, que puede significar stop desahucios, ¿no? Podría significar eso. L'explosion citoyenne du 15M ou du mouvement des indignados a commencé avec la manifestation de la Puerta del Sol à Madrid, convoquée par le mouvement Democracia Real Ya. Pues Democracia Real Ya surgió a partir de contactos online. Yo no estuve en ese inicio, de contactos online de unas cuantas personas que decidieron desarrollar una propuesta de manifestación y que la desarrollaron a través sobre todo de la idea principal era una plataforma de promovilización de grupos. Entonces escribieron un manifiesto, desarrollaron una página web y empezaron a buscar adhesiones entre diferentes asociaciones y grupos sociales, políticos, para una manifestación el 15 de mayo de 2011.
Esa manifestación se produjo, fue una explosión de energía contenida, al menos en Madrid, bueno, y en otras ciudades también, necesaria, importante y deseada. Y después en Madrid se quedó una gente pernoctando en la Puerta del Sol del 15 al 16, y del 16 al 17 hubo un desalojo por parte de la policía que fue lo que provocó la acampada al sol al día siguiente, que fue cuando se empezaron a tirar los toldos, y a partir de ahí se empezó a desarrollar en otras ciudades de España, hasta que prácticamente 70 o 80 o ciudades de España estaban en eso, y luego se replicó hacia el exterior con Occupy y bueno, con movimientos en otras ciudades de Europa, y a partir de ahí han venido viniendo hitos, ¿no? Por ejemplo el 15O, que ha sido una manifestación mundial, la primera, huelgas generales, desarrollo de sobre todo la metodología de funcionamiento y de lucha a través de la desobediencia civil no violenta y la no violencia de todo tipo de capas y estratos sociales. Un logro interesantísimo ha sido, por ejemplo, parar desahucios y frenar todo el poderío del aparato jurídico, político y represivo contra la gente. Lo ha frenado, y eso es una maravilla. Hace 3 años esto era impensable y en este momento se ha frenado, ¿no? Aquí vive Antonio Gallego, diputado del Partido Popular, un partido que todavía no escucha el clamor de la gente del 90% en la calle, una persona que todavía continúa obviando las necesidades de las personas que están en procesos de ejecución hipotecaria, que le da absolutamente igual que la gente se quede en la calle con una deuda de por vida. Por favor, hasta que aprueben la ILP, por favor, pónmelo ahí. Gracias. Sí se puede y podremos. Yo creo que los scratches, o sea, deberían realizarse, si no diariamente, pues debería ser algo cotidiano. Leía que un juez, no sé dónde, decía que es una forma más de manifestación y que en ningún caso es ilegal, y yo pues opino como él. Es una forma que tenemos de presionar, puesto que los que están gobernando no quieren escuchar al pueblo, y es una forma de que nos escuchen. En ningún caso están siendo actos violentos, están siendo totalmente pacíficos. Realmente los scratches son esa visibilización final de impotencia de una ciudadanía a la que se desprecia sistemáticamente, a la que se le da la espalda, que hemos agotado las vías legislativas previstas de participación ciudadana en la Constitución, hemos agotado las vías judiciales, hemos recogido 1,5 millones de firmas, hemos hablado con todo el mundo, y a pesar de ello la mayoría absoluta del Partido Popular nos da la espalda y se niega incluso a recibirnos, ¿no? Entonces, frente a esa situación de impotencia, la campaña de scratches es acción directa, pero siempre pacífica, que interpela directamente a esa responsabilidad de los diputados y diputadas. Yo, personalmente y con toda humildad, creo que la PA lo que ha ofrecido al final es la necesidad, le ha dicho a la gente, 1, hay que organizarse, y 2, para cambiar la sociedad, una serie de valores éticos nuevos, que se basan en la defensa de los derechos humanos, en la solidaridad con los débiles y en creer que efectivamente las personas somos agentes de la transformación social, ¿no? La plataforma y Grupo Banco Popular firmamos un protocolo de negociación que ha sido completamente inútil, ya que el grupo lo ha incumplido sistemáticamente. Nuestra propuesta para hoy es una interlocución directa, con respuestas por escrito y con un interlocutor que tenga capacidad de gestión y de decisión para fijar un nuevo calendario de negociación. Si este interlocutor no sale de aquí, hoy de aquí no nos movemos.
Desde luego nos han hecho llegar que en Madrid les ha molestado bastante y hemos hecho mucho ruido y se nos ha escuchado muchísimo. Así que la acción colectiva funciona y no sé si puede... Ahí he visto la parte humana de las personas, no la parte superficial. Se ve a veces el corazón de las personas, el desinterés que hay por lo material, sino que nos une un mismo objetivo, que es ir en contra de toda esta impostura del sistema financiero. Siento que soy parte de la solución. Mucha esperanza, un gran apoyo, porque ahora mismo, si no fuese por ellas y por ellos, yo, por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy, ya no estaría aquí, en esta casa, estaría con mi hija en la calle, porque me han echado un cable o nos echamos un cable cuando alguien tiene alguna dificultad económica. Y esperanza, porque creo que si ahora mismo las personas no nos unimos, no nos apoyamos y no luchamos por lo que realmente queremos, no vamos a llegar a ningún sitio. Se está llamando a la sociedad a que realmente despierte, a que volvamos a mirar a la gente, a ayudarnos unos a los otros, a preocuparnos del ciudadano. Y realmente somos la gente, la de abajo, las que tenemos que unirnos para protegernos y que realmente se empiece a rescatar a las personas, que importe más la persona que un bien o que el dinero en sí. El 15M son las personas, esa es la parte fundamental para entenderlo, porque los grupos se hacen, se deshacen, pero realmente para mí la principal virtud o la principal acción que está teniendo el movimiento es la creación de conciencia. Bueno, el manifiesto inicial traía 8 puntos. Deuda, precariedad, servicios públicos, vivienda, educación, democracia, medio ambiente, energía, y a partir de ahí hay una gran cantidad de grupos especializados que están desarrollando trabajos específicos sobre cada uno de los ámbitos, incluso más desarrollando dentro de cada ámbito pues diferentes partes. Entonces, bueno, es un poco el proceso que ha seguido. Y a partir de ahí la explosión de diferentes grupos hizo pues que Democracia Real ya sea un grupo más dentro del universo enorme de grupos que hay miles. Entonces el 15M o los movimientos surgidos a raíz del 15M primero han conseguido una cosa fundamental, que es crear conciencia ciudadana. Eso fue para mí el año 2011, el que las personas bajaran a las ágoras, a las plazas, y se pusieran a hablar de política independientemente de su condición. Un par de compañeras o compañeros para tomar acta de la asamblea. ¿Alguien con ganas de trabajar? Que todos los que lo seguimos estamos enterados de lo que nos están haciendo. Lo que pasa es que hay mucha gente todavía que no están enterados, porque los medios de comunicación están en sus manos. Entonces yo creo que tenemos que empezar a hacer campañas pues más personales, más en nuestros círculos, convencer a la gente más cercana que tenemos cada uno de lo que nos están haciendo. Hablar en casa, hablar en el trabajo, hablar en la universidad y poner las cartas encima de la mesa. Ya no quiero extenderme más. Pendant mon voyage, j'étais témoin à Madrid d'une de nombreuses manifestations convoquées par l'un des mouvements citoyens d'Indignados, la plateforme En Pie. Cette manifestation destinée à encercler le Congrès pour se plaindre de la gravité de la situation du pays s'est malheureusement terminée par des confrontations violentes entre la police et les citoyens. Il convient de savoir que le mouvement 15M a dénoncé à plusieurs reprises l'infiltration des manifestations par des policiers en civil, provoquant ainsi des tensions et de la violence pour pouvoir ensuite accuser les manifestants d'être les responsables.
Mire, estamos protestando porque nos han engañado con lo de las preferentes, se nos engañaron. Este, por lo visto, era un producto para grandes inversores, fundaciones, ONGs, inversores que se dedicaban a ello. En el 2008 se preveía la crisis y entonces esa gente retiró su dinero. Como Bankia no tenía dinero para hacer frente a esos pagos, entonces tiró de los ahorros que teníamos los jubilados, los ahorros de toda una vida, entonces nos cambiaron esos ahorros, sin decirnos el riesgo que corríamos, no los cambiaron por preferentes. La CNMV avisó que ese producto no era para ese tipo de inversores. Entonces resulta que ahora, cuando hemos ido a retirar nuestro dinero que nos hacía falta, dicen que nosotros ya no tenemos nada ahí, que las preferentes están intervenidas y que ese dinero no es nuestro. En general, en la mente de todo el mundo creo que la idea de la no violencia es la que debe predominar, ¿no? En cualquier tipo de protesta de este nivel. Estamos muy jodidos, estamos muy indignados, estamos muy cabreados por todo lo que está pasando. Y de momento la violencia no es objetivo de nadie, pero están poniéndose las cosas muy mal, hay gente muy desesperada. No estoy justificando que pueda ocurrir, pero la gente cuando no tiene nada que perder, creo que le da igual, ¿no? Y a este gobierno le da igual también, se están armando, han multiplicado por 700 el presupuesto en seguridad porque su pueblo, temen a su pueblo y quieren defenderse de su pueblo, al que los eligió. Vergonzoso. Les manifestations sont évidemment un des aspects de la lutte citoyenne en Espagne, mais il y en a d'autres. La plupart des indignados consacrent beaucoup de temps à travailler pour des objectifs concrets, aidant la population bénévolement et remplissant ainsi le vide laissé par la politique de l'État. No paramos, tenemos un montón de reuniones y mucha actividad. Uno de ellos es la Red por la Dignidad de los Pueblos y Barrios de Madrid, que está desarrollando un plan de rescate para la ciudadanía y que pretende dar una voz a las personas más excluidas desde los barrios en torno a diferentes puntos concretos que hacen la vida más fácil a las personas en riesgo de exclusión. Yo lo que creo es que está cambiando la forma de hacer política y que la política se está llevando a los lugares más cercanos y más locales. Les coupes budgétaires, les démantèlements et la privatisation du système de santé sont d'autres questions qui ont mobilisé des millions de citoyens. Ce mouvement a été capable de freiner, pour le moment et juste en partie, le processus de privatisation de la santé publique. Une étude a montré qu'en Grande-Bretagne, la privatisation du système de santé a multiplié les dépenses par 6. El objetivo de esta reunión con vosotros es aunar los esfuerzos entre todos e intentar hacer movilizaciones. Todos los martes a las 12 hay una concentración en el hospital. Entonces en la asamblea especialmente se tratan los temas que se van a tocar ese martes, ¿no? El martes siguiente. Y bueno, pues también se tratan las movilizaciones, las acciones, ¿no?, que se pueden llevar a cabo. Y como has estado comprobando hoy, pues también hoy, por ejemplo, nos hemos reunido con las asociaciones de vecinos, siempre pues para unir fuerzas, ¿no?, e intentar difundir en la medida de lo posible pues que esto es una estafa, que nos están engañando, ¿no?, y que la sanidad pública pues es una de las cosas de las que verdaderamente nos podíamos sentir orgullosos en España, y se la están cargando pues simplemente por cuestiones ideológicas y para favorecer a unas empresas que a su vez les favorecen a ellos, ¿no? La gente tiene mucho miedo. Gente que no sale porque tiene miedo, porque en cuanto dices algo ya o te amenazan incluso nosotros que la gente nos han podido llegar a multar a una serie de personas, nos amenazan, pero es que yo creo que eso no nos tiene que parar a nadie. El gobierno o la administración, si hablamos de la sanidad, lo que hace es descalificar el movimiento ciudadano, que es la plataforma, argumentando que está politizado, que está instrumentalizado, en este caso por los partidos de la oposición, ¿no?
Creo que es fundamental que la gente tome conciencia, ¿no?, de lo que está pasando y bueno, pues simplemente ejercer nuestros derechos fundamentales. Son derechos fundamentales que nadie nos puede arrebatar, ¿no? Pero aparte de un derecho, creo que también es una obligación, ¿no?, luchar por lo que tú consideras que es justo, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, lamentablemente, una semana más hemos conocido dos nuevos ejemplos del deterioro de la sanidad pública que continúa produciéndose en nuestra región. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública expresa su más rotunda oposición al copago en la teleasistencia que Cospedal va a poner en marcha a partir de junio y que afectará en Cuenca a unos 5.000 usuarios, que tendrán que aportar un 35% del coste total del servicio. La Junta ha adjudicado a la empresa Televida este servicio de teleasistencia que Cruz Roja llevaba prestando 23 años de forma gratuita con más de... Indignation, résistance, organisation, altruisme, créativité, action, transformation. Mais que faire de notre système qui semble obsolète et rongé par la corruption? Estamos trabajando también en la posibilidad de generar un frente común que pudiera disputar el poder político en las elecciones para conseguir transformar. Lo que pasa es que, claro, esto es una parte difícil, porque si estamos transformando ya la manera de participar en lo social, tenemos que conseguir que esa nueva propuesta política siga este camino de transformación y funcione, digamos, de otra manera que no sea la habitual de un partido político. Hay gran cantidad de maneras de pensar, ya pensadas, de hacer que las personas participen en las decisiones que les atañen. Y luego además está esta otra parte que hablamos, que tendría que ser así, que es así en una gran cantidad de democracias occidentales, que es que la sociedad civil participe en la redacción de las leyes, para que esas leyes estén consensuadas. L'explosion et le développement des mouvements sociaux a créé chez les indignados une véritable envie de transformer la manière de faire de la politique et de participer plus directement aux décisions qui les concernent. Ce phénomène a été possible d'abord grâce à l'effort de s'informer et de propager l'information concernant la situation du pays, ainsi que de prendre conscience de leurs droits. La connaissance de leurs droits leur a permis de mieux se défendre face aux abus, de réduire leur vulnérabilité et d'accroître leurs capacités personnelles, favorisant ainsi une plus grande force individuelle et collective. Estoy llevando Cuenca Alternativa, empezamos a trabajar en ello este verano. Bueno, Cuenca Alternativa es un portal, un blog de información de actualidad de los movimientos sociales. Tiene formato de blog porque es lo que sabemos manejar, pero hemos intentado que puedan visualizarse al mismo tiempo muchas entradas, ¿no? La idea de elaborar o de dar vida a este proyecto viene un poco por el hecho de que aquí en Cuenca llevábamos año y pico, digamos, con mucho movimiento social, gente en la calle, gente en las asambleas, formación de plataformas, pero eso no acaba de tener una visibilidad en los medios de comunicación, ¿no? Siempre aparecía en secciones como opinión, en espacios que apenas se hacían visibles. Entonces estábamos viendo que había una asimetría, que no se correspondía una realidad que nosotros estábamos viviendo muy fuerte, muy de cerca, con lo que luego veíamos en los medios de comunicación, ¿no? Lo cierto es que lo que aparece en los medios de comunicación tiene mucha fuerza y crea como un sentido de realidad muy fuerte, ¿no? Entonces nos parecía que había que integrar esto que estaba ocurriendo en la calle en la realidad mediática también, ¿no? Para dar una presencia más amplia, si quieres, ¿no? Para darle otro tipo de realidad que no estaba recibiendo. Pues me parece que es algo necesario, muy necesario en la situación en la que estamos viviendo y no sé, de alguna manera pienso que soy afortunada por estar viviendo esto, ¿no? Por estar viendo cómo la gente salimos a la calle y nos ponemos a hablar de política en la calle, ¿no? A mí me proporciona mucha alegría, la verdad, sí. Me permite desarrollarme como persona, me permite hacer un trabajo
que no se me está permitiendo hacer de otra manera, ¿no? Es decir, a mí ahora mismo, a mí y a mucha otra gente, se nos han cerrado las puertas, ¿no? Y se nos aboca una precarización absoluta. Entonces, a mí este trabajo me da fuerzas para seguir adelante, me enseña muchísimo, no sé, todos los días aprendo algo, ¿no? Conozco a gente que está implicada y eso siempre da mucha alegría también. Nos intentamos coordinar, intentamos que cada vez funcione mejor, pero por supuesto, por supuesto y por fortuna, como diría, no hay una estructura organizativa. Son diferentes estructuras organizativas independientes que se van juntando en función de los objetivos o de las necesidades de cada una. Entonces, bueno, así es un poco una hidra con miles de cabezas. No puedes cortar una, te da igual, pero cortas una y hay 3000 más que aparecen. Effectivement, les indignados se sont organisés en groupes de travail locaux de plus en plus coordonnés entre eux, capables d'être plus efficaces, concrets et directs. Le cas de la plateforme de défense de l'éducation publique est un des exemples de ces phénomènes. En septiembre de 2011 hubo los primeros recortes en educación, y donde ya la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de recortar en la educación pública ya se vio clara, y entonces hubo movilizaciones a lo largo de toda la región. Ha habido recortes de tipo salarial ya desde el año anterior, o sea, desde 2010. Quizás en toda la región pues habrá unos 5.000 profesores menos, que es una barbaridad. Las ratios, es decir, el número de alumnos por aula, pues ha aumentado también considerablemente. Las horas de docencia de los profesores. Es decir, las condiciones en la educación pública han empeorado bastante y sobre todo nosotros tememos que hay una intención. Si en Castilla-La Mancha hay una relación de aproximadamente un 80% de centros públicos, lo quieran llevar a un 50-50, ¿vale? Con lo cual eso supone pues destruir buena parte de la educación pública que hay en estos momentos y generar un poco lo que se está generando en Madrid. Lo que ha ocurrido en Madrid es que lo han convertido en la educación para pobres y la educación para ricos. Yo lo que creo son las asambleas abiertas. La asamblea abierta, que funciona desde el 15M de manera activa, de manera real, genera una cosa que es la participación, pero que no necesita ser la participación de todo el mundo, sino la idea de que esa participación es posible para todo el mundo, ¿vale? Que el espacio está abierto. La asamblea abierta como asamblea popular, asamblea ciudadana, capaz de reunir a mucha gente distinta para defender unos derechos, para plantearse unos objetivos de justicia social, etc. Yo soy optimista también porque yo lo comparo con lo que había antes del 15M. Entonces yo digo que hace 3 años, bueno, hace 2 años y medio que ni siquiera nos lo planteábamos que pudiera estar estos niveles de movilización. O sea, no eran inimaginables. Entonces lo que muchos descubrimos con el 15M es esa posibilidad de que la ciudadanía se movilizara. Y sobre todo porque básicamente la alternativa no es muy negra. O sea, yo lo que veo también es que la alternativa es que es muy negra, entonces hay que hacer cosas. Soy una persona positiva y creo que es posible, pero tenemos que ser muy inteligentes y muy precavidos, muy inteligentes, muy precavidas las personas y saber mirar en cada momento cuál es la mejor opción y equivocarnos, por supuesto. Hay veces que hay que equivocarse para aprender, pero si no... Se crea en 2011, dentro del movimiento 15M, hay 2 cosas que a la gente mayor les machaca fundamentalmente. Una es la soledad y la otra es el ya no sirves para nada. Nosotros pensamos que habría algunas cosas que quizá la gente mayor podía hacer mejor que la gente joven.
como eran procesos de desobediencia civil, donde el Estado contesta con la represión policial y que con nosotros a lo mejor iba a tener otro tipo de planteamiento o solo iban a pensar dos veces. Nuestro ideario son 6 puntos únicamente, ni un euro más para la ayuda bancaria, educación y sanidad, fuera la reforma de la ley laboral, fuera la vivienda, el tema de vivienda, renta básica para todos y fin de la discriminación sexual, que en el caso de las personas mayores, como son las viudas, por ejemplo, en España cobran la mitad que los hombres cuando se quedan viudas. Y nos basamos en 2 elementos básicos que son, por una parte, la desobediencia civil, es decir, la ley injusta no debe ser obedecida y por lo tanto nosotros hacemos desobediencia civil, pero no solo con la idea de quedarnos con la desobediencia, sino también ir fundamentalmente a lo que es la acción. Y por lo tanto empezamos a decidir que había que ocupar lugares que fueran señalados con el objetivo de denunciar y con el objetivo de concienciar. Eran los 2 objetivos. Por lo tanto, para nosotros es muy importante tanto la prensa como las redes sociales. Al principio de todo hicimos un par de cursos para los yayos que no sabían utilizar pues, el ordenador, el Facebook y todas estas cosas. Los chavales jóvenes nos dieron los cursos. Normalmente hacemos un documento, si es por sanidad, pues de sanidad, si es por educación, educación, si es por banca, banca, cuando la bolsa, pues contra el sistema financiero. También ocupamos la Fitch, que es una de las agencias de calificación, como la Lehman Brothers o la Goldman Sachs, la única que hay en Barcelona. Ocupamos un autobús y secuestramos un autobús durante una mañana entera en Barcelona para protestar por la subida de las tasas de transporte. Somos un grupo que la gente nos llama para que aparezcamos, porque tenemos una buena prensa, vamos a llamarlo así. Hacemos desobediencia civil, somos radicales. No quiere decir radicales que vayamos tirando ladrillos, sino que vamos a la raíz de los problemas. Han ido apareciendo grupos de yayoflautas por todos los lados y que ahora mismo, por ejemplo, nosotros en Barcelona tenemos un listado de 900 personas. Y claro, cuando te encuentras con personas como Romero o como Navarro, ¿no? Compañeros míos de los yayoflautas de 84 años, y les dices, ¿tú tienes miedo a la policía? Y te dicen, no, yo tengo miedo a morirme. Hay que convivir con el miedo, pero que el miedo no puede pararte. Y de hecho, creo que la democracia representativa está en absoluta crisis. Quienes mandan ya no son los políticos, no es el Estado, no son los representantes populares, sino que son gente del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, que son gente no elegida y que son los financieros que buscan hacer leyes que les faciliten a ellos las cosas y les beneficien a ellos. Como son ellos los que dan dinero a los partidos para que puedan llevar a cabo sus costosas operaciones de propaganda, pues les tienen de rodillas. Y no solo de rodillas, sino que cuando terminan su periplo de ser presidentes del gobierno, como Felipe González o como Aznar, pues les regalan la presidencia de Gas Natural o de Endesa, y así pues ya les pagan los servicios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es recuperar la soberanía popular, que haya una banca nacional, de tal manera que los bancos no puedan hacer lo que quieran, que tendríamos que tener una inversión en empleo público, cosa que ahora no se hace, que tendríamos que tener una forma nueva de hacer los presupuestos del Estado. No puede ser que nos vayan a recortar las pensiones, que nos recorten la educación y la sanidad y suban un 22% los gastos militares, como ha pasado en el último presupuesto en España. Un Estado social y participativo, un Estado donde la política vuelva a tener el poder y no sean los poderes financieros que están destruyendo el planeta y que nos están llevando al caos a todos. Eso es lo que yo cambiaría. Creo que lo fundamental es que te relacionas con la mejor gente. Creo que te relacionas con gente que quieren cambiar las cosas, que creen en el futuro, donde hay una base de sentido humanista y no puramente financiero. Entonces, yo creo que este sentido de pertenecer a un colectivo y de ser parte de un movimiento también ayuda mucho a construirse interiormente como persona a nivel psicológico. Eres algo más que tú solo, eres algo más que un mero individuo, formas parte de un colectivo, y yo creo que eso es muy importante. El impacto también tiene que ver a niveles mediáticos, es decir, sin duda alguna, la aparición de los yayoflautas ha dado una dimensión diferente al movimiento 15M, igual que el movimiento 15M ha dado una dimensión a los yayoflautas, si no, no hubieran aparecido, ¿no? Yo lo veo muy negro,
porque si la ciudadanía no reacciona y toma sobre sí la responsabilidad que le es propia y que ha dejado en manos de una panda de chorizos, pues entonces la ciudadanía no tiene futuro. La gente creo que está esperando que se acabe la crisis. Bueno, esta crisis no se acaba. Esta crisis ha venido para quedarse. Y todo lo que nos quiten ahora no nos lo van a devolver. Yo no tengo por qué confiar en una gente que me roban, que me estafan, que me engañan o que cambian la Constitución de golpe en un fin de semana, cuando la Constitución en España era intocable, para poner que es más importante pagar la deuda a los bancos alemanes que la ciudadanía española. Si hiciéramos insumisión fiscal, si hiciéramos insumisión de consumo, si hiciéramos insumisión de votar, si hiciéramos insumisión, esta gente se quedarían con el culo al aire. Si la gente no desobedece y la gente no sale, la gente es carne de cañón y harán de ella lo que quieran. Y lo que hacen ellos, pues es machacar a la población. En la acción, tú intentas ganar optimismo, ganar esperanza y darte cuenta de que con más fuerza puedes conseguir cosas. Yo sé que la esperanza está solo en nosotros. Nos espera tiempos extraños y muchos movimientos en contra, pero bueno, hay mucha alegría también de por medio y mucho amor. Les citoyens sont plus politisés que jamais. Ils se responsabilisent et se battent pour des objectifs précis et réalistes qui donnent du sens et de l'espoir à leur vie. Des millions de personnes croient en un monde meilleur. Par leurs actions et leurs discours, elles font preuve de courage, de patience, de créativité, de solidarité. Elles s'unissent pour parler, protester, proposer des solutions et des améliorations. En définitive, elles réfléchissent ensemble pour combattre les dérives d'un système qui est en train de détruire nos sociétés et leurs valeurs universelles. Parmi les succès les plus remarquables du collectif 15M, on peut noter que se sont créés des centaines de mouvements et de collectifs. Qu'ont été empêchés la fermeture de plusieurs centres hospitaliers, que le collectif 15 par Rato a fait comparaître Rodrigo Rato au banc des accusés pour escroquerie sur des actions préférentielles, que le collectif Estafaluz a permis aux citoyens d'épargner 500 millions d'euros dans leur lutte contre l'arnaque à la location des compteurs d'électricité. Que le collectif OP Euribor a démontré la manipulation frauduleuse de l'Euribor. Que le mouvement pour un audit citoyen de la dette a permis que certaines municipalités déclarent une partie de leur dette illégitime. Et que l'APA a réussi à stopper plus de 1663 expulsions et à reloger plus de 2500 personnes. Non, le mouvement des indignés ne s'est pas éteint. La lutte du collectif 15M est toujours vivante et perdure.